durchgesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta propuesta titulada La Brújula, que hacemos con mucho gusto, con mucho placer, en la pantalla de Conclusión TV. Y bueno, siempre reiterando el agradecimiento con esta casa que nos ha abierto sus puertas. Así es. Para compartir nuestra opinión con el público, la gente que nos sigue y bueno. Totalmente, y en la que nos sentimos tan a gusto, ¿no? Esto también es bueno reiterarlo. Siempre tenemos una recepción más que cálida acá por parte de Facundo y de todos los chicos, toda la casa, de ¿no? todo el grupo. Así que muy agradecidos. En ese sentido, les recordamos siempre a los que nos siguen que este programa se encomienda, se pone bajo el manto de protección y la gracia de la Virgen tres veces admirable de Schoenstatt, Madre, Reina y Educadora. Madre, Reina y Victoriosa. Y bueno, hablando de recepciones cálidas, el último programa sobre el Leviatán ha sido fuertemente repudiado por el público. No, al tuvo buenos contrario, comentarios. Son temas sensibles que hacen a lo que no por ahí cotidianamente suele verse como tema de debate sobre la mesa en los canales de aire. Y está bueno a veces circundar por otros aspectos profundos de la vida. Y bueno, me parece que fue bien recepcionado, independientemente del talante o no, el trasfondo religioso, ¿no?, que puede tener toda la temática, que la tiene, porque es teología política el tema, ¿no? Efectivamente. Y creo que fue muy bien recepcionado. Creo que quedó reflejado no solamente en las visualizaciones, bien digo, que tuvo el programa, sino también en los comentarios, en la devolución de la gente. Sí, los cuales también agradecemos, ¿no? La verdad que han sido comentarios muy, que constituyen un incentivo muy poderoso, ¿no? Porque son comentarios positivos que, amén de que nos gratifican, también de alguna manera nos hacen renovar nuestro compromiso con esta propuesta y también nuestros esfuerzos, ¿no? Para ver que salga aceptablemente bien. Sí, y aparte ahí, fíjate que en definitiva es no abandonar, o por lo menos ese programa pretendió, hacer una modesta contribución para abonar y para que no quede completamente olvidada, más allá de la modestia de nuestra contribución, a toda una tradición de pensamiento que tiene 2000 años y que ha tenido cultores en nuestro país, ¿no? De este análisis, este abordaje de las cuestiones de este mundo con una mirada teológica, con una mirada, metafísica, pero también religiosa, y que tuvo entre esos cultores a Guidan de Roussel, pero tuvo muchísimos otros, ¿no? Castellani, Mainviel, y que no necesariamente, Castellani y Mainviel sí lo eran, pero que no necesariamente tienen que ser sacerdotes. En el caso de Guidan de Roussel, un politólogo, un filósofo político, y bueno, la verdad un hombre que hizo un aporte muy grande desde esa perspectiva. Y como bien decís vos, es una manera también de profundizar en el análisis y de elevar las miras, ¿no?, al mismo tiempo. Esto es suena paradójico, pero en el fondo no es contradictorio. Bueno, y hablando de fundamentos, hoy un poco queríamos compartir, presentamos el tema, algo que vendría a ser todo lo contrario, ¿no?, que tiene que ver con la temática del buenismo. Palabra esta que podría ser tenida como un neologismo, el buenismo, pero que es una palabra que está aceptada, por lo menos la RAE, la Real Academia Española de Lengua, recoge, ¿no? La toma y la define, ¿no?, como una actitud. O sea, la Real Academia Española la define como una actitud de moderar la propia opinión, incluso postergar el propio juicio, con el fin de mantener y aceptar lo diverso, aceptar al otro, tratando de priorizar la relación vincular, ¿no?, con el interlocutor. Sería algo así como decir, bueno, independientemente de si tengo razón o no, yo voy a tratar de priorizar, ¿no?, la relación con el otro que entiendo, creo que está en el error con su opinión, moderando la mía, ¿no?, generando, ¿no?, abriendo la puerta, si se quiere,
a que el otro no está desacertado. Esto en principio así arrojado como definición, un poco yo la definí también con mis palabras, pero básicamente la RAE lo que dice, palabras más, palabras menos, es esto. Está bien la tolerancia, ¿no?, a las distintas opiniones. De hecho, nosotros nos cansamos de decir que las opiniones sobre lo que debatimos son absolutamente libres. No, y bien recibidas. Pero el buenismo, claro, como tal, consideramos que encierra un peligro. Mira, vos arrancaste de un lugar que yo ni pensaba que ibas a arrancar, y está bueno que hayas hecho pie incluso en la Real Academia Española. Digo, por tirar, digamos, no, pero hiciste un abordaje. No es una palabra inventada, claro, por nosotros. Desde un abordaje, digamos, hiciste un abordaje, o digamos, encaraste el tema desde una perspectiva que en lo personal no es la que escogí yo. Y yo creo que en la práctica, en el uso, digamos, coloquial de esta palabra, de este término, abarca actitudes que no son necesariamente esta, que vos muy bien describías, pero que sí tienen algún componente en común o tienen alguna similitud profunda. Más allá de esto, que ya lo dejo sentado por algunas consideraciones que quiero compartirte y compartir con el público después, hay un primer carácter problemático en lo que vos decías recién. Yo te escuchaba y digo, a ver, en esto, en principio, el hecho de la actitud de una escucha respetuosa, de una apertura a la opinión ajena, está buenísimo. ¿Qué estaría fallando acá? ¿O qué me suena, digamos, raro, por decirlo de alguna manera? Y creo que tiene que ver con una actitud de ocultamiento. Ahí está. ¿Qué tipo de comunicación o de vínculo se puede establecer si partimos como base de una actitud que comienza por ocultar la propia opinión? O sea, que no es una actitud sincera, sino que en todo caso finge una transparencia que no existe, ¿no? Al menos ateniéndonos a esa definición de la Real Academia Española. Claro. ¿Qué puente se puede construir sobre esas bases? Yo creo que ningún puente que sirva para ser cruzado realmente. Sí, claro. Bueno, el problema está ahí. El tema es que una cosa es tolerar o respetar la opinión diferente, ajena, y otra cosa es esta base del ocultamiento, esta renuncia a la verdad, este tráfico de la verdad, consecuencia de la cual yo trato de privilegiar el vínculo con el otro, negando y renunciando a todo fundamento, reduciendo fundamento al mero fundamentalismo y considerando con esto que hago un bien, faltando, incluso sacrificando parte o la totalidad de la verdad. Es muy peligroso. O sea que rompería la tríada griega clásica que el cristianismo refuerza y profundiza y también eleva, de verdad, bien y belleza. Exactamente. Porque pretendería acceder al bien sin la verdad. Podríamos llegar a esa conclusión tan tremebunda. Bueno, vos diste con la clave de digamos, eso explica el problema. Es creer que puede haber una disociación, un divorcio entre lo bueno y lo verdadero, teniendo en cuenta esta tríada. Claro. Entonces, la posición es, bueno, vamos a hacer un bien, dejando la verdad o postergando la verdad para discutirla o en cuotas o en dosis homeopáticas o directamente anulándola de la discusión. No importa lo que yo creo que es la verdad. Y faltando a la sinceridad, fingiéndola, simulándola, pero faltando a la misma. O sea, no está, de hecho. Todo lo que no se sustenta sobre la verdad se alimenta de viento. Hay una famosa, se alimenta de viento, es decir, de la nada misma. Y este problema es el verdadero problema del buenismo. El buenismo cree que es sensato, el buenista se cree así moderado, bien pensante, prudente, una persona que goza de una prudencia desmedida, mientras que la persona que defiende con vehemencia, con ubérrima vehemencia su posición, es una persona, atropellada, ¿no? Imprudente, confunde esos conceptos que son radicalmente distintos, prudencia y moderación, con tibieza. Castellani, ya que los mencionaste, en el año 54, hablando, ¿no?, de la religiosidad, no solamente el buenismo se da en el ámbito de lo religioso, pero la religiosidad supone un fundamento. Habló del mistongo, ¿no?, de la cuestión esta de el mitigado, el hombre mitigado, una postura verbicida, claro. Exactamente, el bifásico. Pero aparte hay una característica. Está rayando la hipocresía, claro, no la solo característica del buenismo, claro,
Rayano o incurso. Es que es bifásico o trifásico. Claro. Es decir, puede hablar con 3 personas distintas y hacerle creer a esas 3 personas que es portador, genuino y convencido de 3 opiniones, no solo distintas, sino contradictorias. O al menos contrarias entre sí. Bueno, encaja. Es terrible, es un perfil muy de nuestras épocas, ¿no? Sí, eso te iba a decir, encaja perfectamente y es funcional a un contexto de corrección política y de posverdad. O sea, en definitiva es una suerte de moralina o pseudo moral, ¿no? Muy de pose y muy adaptada y muy funcional, muy a tono o en consonancia con un contexto de discurso único, de lo políticamente correcto, de un discurso único relativista y por lo tanto de posverdad. La verdad es que es todo un síntoma. Lo que pasa es que normalmente es la versión, por así decirlo, digamos, bueno, el nombre mismo lo delata, ¿no? La versión, digamos, del tipo que pretende mantener verdades o certezas pretendidamente absolutas, pero al mismo tiempo las negocia, ¿no? Las negocia. Por eso este fenómeno se da muchas veces entre personas, o más bien entre personas que son religiosas. Sí, ¿se entiende? Pero que terminan depreciando esas mismas convicciones, o sometiéndolas a la supuesta eficiencia de un diálogo sobre la base de puentes que en definitiva se van a terminar desmoronando o que no van a conducir a ningún lado. Cosa que se ha visto no solo en la experiencia interpersonal, sino en experiencias institucionales mucho más abarcativas, de diálogos fallidos. Pero en definitiva porque tienen una base que no es sólida, ¿no? Son puentes que no conducen a ningún lado y se desmoronan. Los que han tratado este tema con convicción, uno de ellos, por decir a alguien, ¿no? Mencionar a alguien que sé que le ha dado alguna reflexión, Monseñor Aguer, que alguna vez se refirió a este tema puntual, ¿no? Del buenismo, no sé si con estas palabras exactas, pero habló, se usa, ¿no?, mucho en España el buenismo, sí, el término. Hablaba que en última instancia el buenista, por llamarle al que practica el buenismo, es lo contrario al mártir, porque el mártir se posterga a sí mismo sobre la base de salvaguardar el fundamento y la idea por la cual se está sacrificando, mientras que el buenista prefiere mantener la relación armoniosa con los otros y con los demás, evitando cualquier prejuicio o idea contraria y, defendiendo de manera tibia, aplicando, como vos dijiste, una lógica mercantil, ¿no? De tráfico. De intercambio y de tráfico, ¿no? De la verdad. De transacción. De transacción, como mínimo, de transacción. Bueno, yo te acepto esto, pero vos no me pongas esto otro, ¿no? Es un negocio. Un negocio. Sí. Pero amén de poner, no sé, caretear por ahí que tenés un enemigo, ¿no? Un enemigo en el sentido ideológico de la expresión, más allá de que puede ser en el sentido político, en el sentido personal o lo que fuere, ¿no? El calibre de un hombre se juzga, el calibre de un hombre se mide por los enemigos que cosecha. La persona que tiene convicciones fuertes cosecha y... Bueno, el buenismo hace lo contrario, busca quedar bien con todos. Al mismo tiempo, no de manera sucesiva, sino simultáneamente quiere quedar bien con todos. Entonces el buenismo trae acarreado este problema. Entonces se convierte lo contrario al mártir, que renunciando a su propia vida o al que, se pone, es lo contrario a la inmolación. La palabra inmolación etimológicamente viene de molar, de mola, de molienda, porque tiene que ver con una harina con la que se espolvoreaba a las víctimas sacrificiales, ¿no? En antaño. Entonces, el que se inmola es alguien que dice, bueno, me juego el pellejo, pero prefiero estar bien con mi espíritu, preservar mi espíritu que se funda en lo que creo que es lo bueno y lo verdadero, amén de que eso me traiga problemas, incluso me lleve a la muerte. ¿Qué hace el buenista? Su propia vida con tal de no renunciar a la verdad. Exactamente, donde salvaguarda su espíritu. En cambio, el buenista hace todo lo contrario. De manera ruin, lo que hace un suicidio del espíritu por vía de preservarse en armonía con los demás. Es decir, busca una vida netamente social, una vida de concordia. Bueno, por eso es una muerte del espíritu. Claro. Porque dinamita la propia esencia,
para tratar de construir con espejos de colores, una falsa armonía en congruencia con otros que tienen ideas que son directamente contrarias al bien, la verdad y la belleza, ¿no? Y ese es el gran problema que aqueja al mundo posmoderno, del relativismo, de la fuga del instante. El caretearla. En términos tangueros, en Argentina, ¿no? Para nuestros oyentes de otros países hispanoparlantes, bueno, es una expresión muy argentina, sobre todo rioplatense, de la época del tango, hacerse el otario, que es hacerse el tonto, mandarse la parte. Claro. Vos sabés que me estoy acordando, te escuchaba muy atentamente y me acordaba de esto que decía Aristóteles respecto de Platón y de su relación con Platón y también con la verdad, o con lo que él estimaba la verdad, pese a que yo soy más platónico que aristotélico, ¿no? Pero decía que era amigo de Platón, pero primero de la verdad, ¿no? Claro. Pero primero de la verdad, en el sentido de decir, bueno, más allá de que he sido formado por Platón, más allá del respeto y del aprecio, del cariño genuino, pero no voy a renunciar a lo que para mí es la verdad, ¿no? Claro, si él entendía que Platón de pronto en algún punto estaba equivocado y él, en todo caso, manifestaba otra postura, ponía de manifiesto otra postura. Y acá se da exactamente la inversión. Y normalmente, insisto, conduce a experiencias en lo personal, pero también en lo político, en lo religioso, eclesiástico, en lo institucional, conduce a un montón de fracasos estrepitosos tipo Challenger, que aparte, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién va a decir, che, loco, esto me parece que no anduvo, lamentablemente? Sí. Más allá de que muchas veces hay buenas intenciones, pero como decían nuestras abuelas, ese refrán criollo que como tantos otros está tan cargado de sabiduría, de buenas intenciones, no digo que siempre, pero muchas veces está empedrado el camino al infierno, ¿no? Uh-huh. Sí. Es cierto. En ese sentido, creo, Pablo, que Occidente, sobre todo, adolece de una suerte de enemistad consigo mismo. Ha montado una guerra sobre sus mismas bases, adjudicándose a sí mismo ser un Occidente siempre... Melifluo, una palabra que te gusta, claro. Pero cabe... Melifluo, pero siempre ha radicalizado las posturas contra sí mismo Occidente, ¿no? Sí, siempre ha relativizado el término Occidente como válido, pero entendiendo por Occidente el mundo que hoy se considera como occidental y cristiano, se dinamita permanentemente, o sea, mina el campo por el cual después va a caminar. Y si vos te pones a pensar, yo hoy repasaba unos reportes y unos estudios de una institución muy globalista que no es santa de mi devoción, creo que tuya tampoco, que es Amnistía Internacional. ¿Cómo se te ocurre? No, pero... Comparto tu postura crítica. No, pero... Sí, soy más bien crítico. Más allá de que sabemos que tiene, digamos, un sesgo absolutamente globalista, la posición, y además muy parcializado, los reportes, tanto del 2015 como el que se volvió a repetir ahora para el 2020 con la pandemia, de violación a derechos humanos a nivel internacional, Amnistía reporta una lista, analiza 160 países cuyo ranking en violación de derechos humanos no lo encabeza ningún país de estos occidentales, digamos, donde abundan la corrección política y se dice a sí mismo ser permanentemente violador de los derechos humanos, entendiendo que, estos países que van desde Gaza, Siria, Nigeria, recuerdo también, bueno, países que no podrían ser representantes de este mundo occidental donde se da esta discusión. Los mismos reportes de Amnistía parecieran como decir que la violación de derechos humanos, que por supuesto van desde necesidades básicas insatisfechas, pero también van a altos niveles de represión, falta de nivel de tolerancia en cuanto a la diversidad de ideas, falta de tolerancia religiosa, o muchas otras cosas que en Occidente se fueron superando a través del tiempo. Sin embargo, este buenismo acepta para el propio Occidente ser sindicado a sí mismo como un Occidente que ha atropellado. Es una actitud de autoflagelación con ensañamiento contra uno mismo. El buenismo tiene parte de una base también autoflagelante, es decir, mi tolerancia tiene que ser compensatoria de siglos y siglos de opresión, ¿no? El hombre occidental está como en deuda con el mundo porque no ha respetado
a pueblos originarios, porque no ha respetado otras culturas, otras religiones. Entonces, la verdad es que las mismas estadísticas de los organismos estos que tenemos que poner entre comillas, arrojan que donde más se respeta, digamos, en general, la opinión ajena, es en estos países que tienen actitud sobre esta temática autoflagelante. Eso es lo que voy. Hay como una contradicción. Sí, aparte con una distorsión conceptual, bueno, puntualmente en esa temática y lo que tiene que ver, entre otras cosas, con el multiculturalismo, o que le sirve de base y de motivo o de justificación al multiculturalismo como proyecto de ingeniería social. Fíjate que incluso se llega a la contradicción de que se habla muy legítimamente de pueblos originarios en otros contextos, claro, pero sin embargo los europeos asumen de que ellos no revisten esa condición en sus propios países, como si de pronto los alemanes no fueran el pueblo originario de Alemania, o de lo que actualmente es Alemania, o los polacos de Polonia. Sí, tal cual. O sea que en ese sentido se llega incluso a contradicciones que son pavorosas por lo absurdas y por lo groseras. O sea que tal cual, yo creo que termina consolidando la corrección política, el pensamiento único, y algo muy cruel también, ¿no? Y que hace que este buenismo sea particularmente denostable. Adopte el contenido ideológico que adopte, porque en definitiva, como es camaleónico, en realidad se va a adaptar al discurso dominante. En realidad tiene mucho que ver con el tipo que está a la defensiva, ¿no? Entonces, también ahí se juega la cobardía, la pusilanimidad, el oportunismo y un cierto sentido de la estrategia, pero que está mezclado con los otros elementos que son espurios, y que si hay alguna estrategia, en realidad está contaminada por esos otros elementos, ¿no? O está la tentación de esos otros elementos. Pero fíjate que con la verdad lo que sacrificas, o por lo menos con lo que para vos es la verdad, y además con el sacrificio de la sinceridad, de mostrarte tal como sos, como pensás, etcétera. Te voy a contar una anécdota personal, bueno, que tiene que ver con nosotros. Lo cierto es que sacrificás al otro que sí se animó a decirla. Te sumás a pegarle al otro. O sea, así como vos ocultás de pronto lo que representás, o lo que en el fondo pensás, o lo que decís sostener, o pensás que sostenés, así como estás dispuesto a sacrificarlo, también sacrificás junto con la verdad, o lo que vos pensás al respecto, terminás sacrificando a quien sí se animó, y te sumás muchas veces, voy a usar una metáfora un poco fuerte, a pegarle patadas en el piso. Claro. Por ahí a tu propio correligionario, o a tu propio compañero, o a tu propio, es una actitud traidora. Claro. Es traidora, además de hipócrita, traidora. Pero esto ha pasado, bueno, muchos ámbitos, los ejemplos abundan, donde terminás no solo sacrificando lo que pensás y tus convicciones, sino que terminás sacrificando a quien está dispuesto a sostenerla, y te pasás del bando contrario a pegarle. Claro, eso pasa de manera abismal en la cultura del buenismo. Buenismo que está acompañado de una fuerte dosis de esnobismo, porque el esnobismo en sus orígenes, creo que alguna vez hicimos una revisión del origen de la palabra snob, pero vale la pena reiterarla brevemente. Creo que cuando hablamos justamente del perfil del políticamente correcto, que tiene que ver mucho con el buenismo, en el fondo es una forma de corrección política, ¿no? Pero que está en un nivel quizás cultural, ¿no? El snob viene de digamos, cuando en su momento las burguesías que empezaban a tener poder económico y empezaron en épocas de la Ilustración, ¿no? a romper el esquema monárquico del mundo, y empezaron a compartir de manera paulatina ciertos ámbitos festivos. Es decir, la nobleza y la burguesía empezaron la alta burguesía empezaron a codearse muchas veces en lugares, estos nuevos ricos empezaron a fracturar ese espacio que antes era exclusivo y reservado para la nobleza, ¿no? Para la corte real, para los nobles, para personas que tenían título nobiliario, y pasaba muchas veces que en las fiestas, cuando se recepcionaba, bueno, los miembros de la nobleza aceptaban, ¿no?, a esta alta burguesía, pero le ponían en las listas de invitados, le ponían el cine. Exactamente, cine nobilitate. Era justamente ese. Sin nobleza. Claro, y se abreviaba S.nov. Claro. Snob. Cine nobilitate significaba sin título nobiliario, como diciendo, es aceptado, pero
El poderoso caballero es don dinero. Claro, pero la billetera la estamos necesitando, tiene que venir. En su momento pasó con la nobleza negra veneciana. Exactamente. Se traslada a Inglaterra un poco. Hay toda una historia que podríamos hacer para otro programa, ¿no? Analizar algunos apellidos que todavía están en boga, ¿no? Y que de familias muy poderosas. Bueno, pero es decir, los ciudadanos, es decir, los grandes contribuyentes en épocas ilustradas, empezaban a ser aceptados en estas fiestas antes reservadas para la alta alcurnia noble. ¿Y qué hacía el snob? Por eso quedó este sentido de la palabra snob, que es el que conserva hoy en día. Sobreactuaba, claro. Había rituales para comer, utilizando la vajilla, los cubiertos y demás, y como eran protocolos recién aprendidos, los exageraba. ¿Y qué hacían los nobles? Se daban cuenta, les sonaba ridículo, ¿y qué hacían? En secreto decían, snob. Tendrá plata, pero claro. Y, se adoptó el término snob como aquel que quiere ir más alto de lo que le da. Y después esos snobs lo hacían con los que eran ricos posteriormente. El newly rich, el nuevo rico. Entonces, es increíble eso, ¿no? Pero y el término snob se aplica por inversión también a aquellos niños ricos que se la dan de aventureros haciendo turismo de la pobreza, por ejemplo, digamos, abrazando causas que en principio le son ajenas. El que nació en la cuna de oro, pero se va a militar, no sé, una causa. Y con la que tiene un dudoso compromiso, hay mucho de pose, de acting, de actuación. Va hasta que empieza la foto. Para la foto. Exactamente, los dos, para la selfie. Lo que dura la selfie está en esa militancia. Entonces, en el fondo, el buenismo y la característica autodestructiva del buenismo, que va acompañada de una gran cuota de snobismo, es decir, de pose, de postura, de buscar el aplauso ajeno. Por eso hoy está tan bien también visto es la una forma de vanidad, ¿no? De disimulo, Heidegger, y vanidad, ¿no? Por supuesto, de apariencias. Es el mundo de las apariencias en su máxima expresión. Entonces, claro, hoy vivimos, ¿no?, en épocas donde eso parece ser moneda corriente, y plantarse con la verdad es mal visto. Como todo, o decirla, incluso decirla muy respetuosamente, pero decirlo aunque no coincida con la verdad. No temo ni ofendo, uno la puede decir respetuosamente y por lo menos estamos hablando de una mínima sinceridad, ¿no? De decir, mira, yo pienso esto, aunque de pronto no coincida o no esté en consonancia con las voces mayoritarias. Bueno, el rey desnudo, ¿no? Esto de señalar al rey desnudo, habla de una posición. ¿Quién señala al rey desnudo? Un niño. Y genera un fenómeno interesante. La espontaneidad, la transparencia, la inocencia señala al rey desnudo. Un fenómeno social, cultural y políticamente peligroso, que es el fenómeno, digamos, de la autocensura, ¿no? En donde una persona se termina, digamos, se genera un fenómeno de acallamiento, claro. Viene a consolidar ese fenómeno de acallamiento sin necesidad de que intervenga un censor. Y así como existe por parte del buenismo una obra de autoflagelación y de autodemolición, hay también todo un efecto de autocensura, que aparte es por la espiral del silencio, en definitiva, también tiene, en definitiva, una suerte de proyección o de expansión que se multiplica y termina siendo censura para otro que tal vez en otro contexto hubiera tenido la fuerza suficiente para hablar, pero que en este contexto no logra resistir ese embate. Entonces ahí es sumamente peligroso, sobre todo cuando hay temas graves en danza que requieren de un diálogo y de poner las cartas sobre la mesa para ver quién es quién, o para ver cómo solucionás un problema que nos está acuciando, ¿no? Solucionamos entre todos un problema que de pronto es acuciante y nos aqueja como comunidad, nos confronta. Tal cual. Bueno, hay una empresa privada, Maplecroft, se llama, que hace también estadísticas como muy parecidas a las de Amnistía sobre violación de derechos humanos y demás, y también tiene reportes, informes que se pueden buscar en internet sobre este tipo de violaciones, los niveles de tolerancia, la intolerancia religiosa y demás, y en los países donde más respeto en principio hay, o los que están más abajo en ese ranking de países que violentan los derechos humanos en general, también es donde está la peor opinión sobre sí mismos.
acerca de si se respetan o no los derechos humanos. Ah, es decir, mirá, en aquellos países contraste, ¿no? Claro, en aquellos países donde estos derechos humanos no se respetan, hay menos conciencia, ¿no?, de que no se respetan o de lo que es el derecho humano en sí, ¿no? Mientras que en aquellos países donde pareciera haber menores niveles de violación de los derechos humanos, hay una opinión muy autocrítica y contraria sobre si se respetan, ¿no?, en sus propios países. Esto es un dato también llamativo acerca de la autoflagelación, digo, siguiendo esa línea de pensamiento. Pero a lo que vamos es esto, ¿no? El buenismo, en el fondo, es una actitud tibia, hipócrita y que termina siendo traidora con aquellos que sí, incluso sabiendo en mi fuero íntimo que aquellos que están en la verdad es una forma de abandonarlos, ¿no?, dejarlos solos, que, a ver, no lo hacen muchos, y esto es lo loable, ¿no?, de defender lo verdadero y lo bueno. Uno no lo hace para congraciarse justamente con los demás, pero al abandonarlo, ¿no?, y al dejarlo solo, esta actitud traidora lo que termina siendo es no solamente una traición para con el otro, sino que también para con uno mismo. Eso te iba a decir, para con el otro. Vos sabés que eso era lo que me había quedado en el tintero para decirte. También es cierto que cuando uno es sincero, está respetando la dignidad de su eventual interlocutor. Y de hecho, aunque ese interlocutor eventualmente sea un adversario o hasta un enemigo, el hecho de que uno le tributa, o sea, es un tributo al otro darle tu sinceridad, que en este caso se la estás negando claramente. O sea, es que yo en realidad cuando hablamos de decir, bueno, ¿de qué tema íbamos a hablar? Dijimos, bueno, hablemos del buenismo, pero no tuvimos, fue lo único en lo que coincidimos, quedó ahí la charla. Bueno, fin de año es complicado siempre para todos, y yo por mi parte no apelé al diccionario como hiciste vos, lo cual me tomó por sorpresa hoy cuando iniciamos el programa, gratamente por cierto, y fue el disparador de todas estas reflexiones. Yo me puse como a agendar mis momentos libres en un librito que tengo, en un cuadernito que tengo a la vieja usanza al lado de mi escritorio, donde paso la mayor parte del tiempo. Cuando se me ocurría alguna idea, porque la verdad es una palabra que se utiliza bastante, pero de un significado un tanto difuso. Insisto, porque tampoco apelé al diccionario, sino por lo menos a la idea que yo tenía acerca de esa palabra, según el contexto, digamos, en donde la he visto que se la ha utilizado, que ha sido principalmente en prensa española o autores españoles, más que hispanoparlantes, ¿no? Más que hispanoamericanos, perdón. Y para mí hay tres actitudes. Por eso hice esa aclaración de decir, bueno, lo del diccionario está bueno, pero yo le agregaría algo más que está a tono o está en consonancia sin ser lo mismo, pero sí encaja, eso sí. Por mi parte, y tal vez haciendo un poco chicle semántico de la palabra, pero se me ocurrió subjetivamente por mi parte. Para mí hay buenismo cuando de pronto, digamos, tu conducta, desde el punto de vista ético, es decir, tu conducta en el plano moral está como impregnada de sentimentalismo, que es una característica muy burguesa. O sea, vamos a decirlo así, hay buenismo cuando la moral, como sistema de principios y de preceptos para regir libremente la propia conducta, orientado al bien, ese sistema se impregna, se vuelve sensiblero. Ahí me parece a mí, y lo dejo también para que debatamos entre todos o lo pensemos entre todos, hay buenismo, ¿no? Hay buenismo también, y tiene que ver con lo primero, en la renuncia al ejercicio de la violencia, sin advertir que muchas veces esa renuncia absoluta al ejercicio de la violencia, un ejercicio por supuesto racional y con una finalidad noble, ajustado a esa finalidad y a las necesidades, digamos, a las necesidades de o sea, que las circunstancias te presenten o te impongan, mejor dicho, muchas veces es prohijar indirectamente la injusticia. Yo me acuerdo siempre de un autor alemán, Rudolf von Jhering, gran jurista, que escribe un libro, La lucha por el derecho. Pensaba también en Eva Perón, los derechos se conquistan, no se piden, o su ejercicio, naturalmente los tenemos, por nuestra dignidad humana, los derechos de verdad, no cualquier cosa que se nos ocurra, pero el ejercicio de los mismos
se conquista, se conquista de diversas maneras, eso se medirá según las circunstancias. Y pensaba que muchas veces, cuando uno hace esta suerte de renuncia dogmática y a priorística, muchas veces genuinamente bien intencionada, termina siendo cómplice indirecto, consciente o inconscientemente, de la injusticia a la que hay que combatir. Yo siempre digo, Belgrano, más allá de lo que opinemos de la figura de Belgrano, lo digo por nuestro amigo Patricio Nons, que le mandamos un saludo, era abogado, pero bajo determinadas circunstancias no dudó en portar esta espada, fusil y ponerse militar también. Claro, sin tener la carrera, ¿no? Claro, o sea, sabemos todo lo que a él le costó, Salta, justamente Vilcapugio, su falta de formación militar. Peleó en batalla. Se sacó el traje, era un tipo muy bien, con una carrera de abogado exitoso, un hombre que le iba bien, en ese momento relativamente joven, y se puso el uniforme de militar, se montó arriba del caballo, espada, fusil y a la carga, arriesgando la propia vida y haciendo lo que había que hacer. Entonces, en aras de lo que termina siendo la independencia argentina, bueno, es una discusión histórica, pero a eso me refería cuando digo, haciendo lo que había que hacer, en ese contexto y con lo que terminó siendo ese resultado. El ejército del norte. Claro, el ejército del norte. Bueno, tema más discutible después desde el punto de vista geopolítico, histórico, pero es una cuestión de actitudes lo que estoy viendo. Como una cosa no empece a la otra. El buenista no daría el paso que dio Belgrano. No. La pluma está muy bien, pero no está dispuesto a tomar la espada. Y hay circunstancias en donde no tomar la espada es prohijar. Nos olvidamos del ejemplo para no entrar en la discusión de lo que hizo Belgrano. No es necesario hacerlo aquí. Pero es muy pertinente. ¿Se entiende? O sea, no estaría dispuesto a dar ese salto y termina prohijando la injusticia. Fíjate que en el derecho, por ejemplo, la legítima defensa, muchas veces la gente habla de la legítima defensa, los propios abogados, y hablamos de la legítima defensa pensando en lo mismo, pero en realidad está la legítima defensa del tercero, que en muchos casos es un deber si es un tercero a tu cargo. Claro, exacto. Por ejemplo, un hijo. Sí, ¿no? sí, hay como Entonces, una concepción individualista de lo que es legítima defensa. Claro. Déjame decirte una cosa, lo que vos arrojás como ampliación de esta definición que tiramos, yo tiré la definición de la RAE simplemente para decir, no es un neologismo inventado por nosotros. Más allá de que tiene múltiples, o sea, la polisemia de la palabra admite distintas consideraciones, pero creo que esto de el exceso de sensibilidad que vos le cargas al buenista, no es contrario al ocultamiento, porque si decimos que hay esnobismo y que hay sobreactuación, la sensibilidad, este exceso de sensibilidad puede tener que ver con esa suerte de impostura sobrecargada de exageración. Porque es sensible con unos, pero no con aquellos que porque vos no quisiste actuar como lamentablemente se requería actuar, con las víctimas de esas otras violencias y atropellos que tu pasividad o tu pacifismo permitió. Claro. Entonces, también hay mucho acá de ver esto un poco de ojo, y ahí interviene también la hipocresía, que muchas veces tiene esa comodidad, ojos que no ven, corazón que no siente, en el sentido de decir, no ver esas víctimas, y en todo caso, es decir, no combatir a quien es el victimario de esas víctimas. Entonces, es no animarse a hablar de los temas. Por eso también muchas veces la gente con la brújula, y esto lo dicen quienes comentan, no es que lo digo yo de nosotros mismos, me ha pasado, y creo que queda constancia por escrito, y me ha pasado porque te agradecen, a veces te agradecen un comentario en Facebook, no sé si te pasa, estimo que sí, porque sencillamente sacaste un tema, porque en este contexto de hipersensibilidad que es muy cómoda, a veces hasta ya no hablamos de desenvainar espadas, estamos hablando de sacar un tema, plantearlo, ni siquiera sentar postura, plantear un tema, abrir una pregunta. En la gente que tiene buena fe, sobre todo en gente religiosa, yo esto lo vinculo también, porque también hay que distinguir quien lo hace por comodidad e hipocresía a quien lo hace de pronto de buena fe, pero ha quedado embargado por esa sensiblería. En este último caso, y esa sensiblería también selectiva, en este último caso, yo lo vinculo también con la pérdida del sentido de trascendencia, con una suerte de mantener una suerte de moral o de ética, pero mundanizada. ¿Qué es lo que te priva? Vos hablabas del mártir, el héroe, el mártir. De la inmolación, lo contrario claro. al que se bueno.
aparece la muerte. El que se entrega, claro, el que se entrega es porque privilegia las cuestiones del espíritu, ¿no? Lo trascendente. De lo trascendente. Tiene necesariamente un sustento metafísico. Aparece el rostro de la muerte y digamos, el hecho de, digamos, arrojarse a enfrentar ese episodio de la propia vida, que es su finalización en este mundo. Termina siendo una moral que muchas veces se nutre de valores cristianos, pero mundanizados, como metidos en el tiempo y en esta vida, y entonces no ofrece respuestas que permitan actitudes que enfrenten la muerte y que permitan lidiar con ella, o como decía, creo que es una frase, no recuerdo, un autor español, creo que de José Antonio, que es: el mártir toma el cielo por asalto, se lanza. El buenista muchas veces tiene los valores, hablemos de valores muy de nuestra época más que de virtudes, valores de un origen cristiano o tal vez de otra religión, pero la pérdida del sentido de trascendencia real, más allá de lo que se declame o lo que uno diga creer, hace que esos valores queden como encajados en los bienes de este mundo, incluyendo la propia vida. Por eso la imposibilidad de, digamos, la disposición a perderla, y eventualmente en un combate, lo cierto es, bueno, en combate disparás, usás espada, lo que fuere, bueno, espada en su momento, y bueno, y alguien muere, no hay necesariamente, eso desde luego, estamos hablando de las reglas de la guerra que hacen que la guerra sea justa. Entonces yo cuando hicimos el programa de metafísica de la guerra, le encantó un montón de gente, pero hay un muchacho, me da la impresión que es una persona joven por cómo comentó, que dijo: están locos. Es un comentario muy fuerte, muy duro. Como si llamáramos a la guerra, ¿no? Claro, que no lo estábamos, primero que no lo estábamos haciendo, que no es cierta, pero sí como que, digamos, no podía concebir que hubiera motivo que justificara eventualmente proceder en batalla. Qué confusión tan grande, ¿no? Que igual lo decimos por si ese muchacho está viendo. A mí, tu comentario me sirvió un montón para volver a analizar lo que yo dije, más allá de que no volví a escuchar el programa, pero me acordaba lo que había dicho, y a revisar ideas y demás, y también me sirvió también a tratar de entender por qué dijiste eso. Creo que estoy haciendo una interpretación, no necesariamente de la persona, de esta persona en particular, pero sí de una actitud, de una actitud que uno ve más general, y que en este momento por lo menos yo le estoy poniendo un poco ese nombre en mucha gente que desde ya tiene buena intención. Desde luego. En los que tienen mala fe, digo esto para que no se vaya la idea, nada más. Sí. Hasta recién hablé de esos buenistas de buena fe, de buena fe. En los que no tienen buena fe, digamos, creo que está esa dosis de hipocresía, de oportunismo, de cobardía, eso desde ya, y también está esta cosa de acallar todo aquello que te molesta haciendo escándalo. Son como rasgadores de vestiduras profesionales. De todo se escandalizan, de todo hacen griterío y no se puede hablar de nada, ¿no? Y bueno, esta sensibilidad extrema tiene como características con connotaciones de victimismo. Entonces esto de rasgarse las vestiduras es un acto, una sobreactuación de ser víctima soy víctima de tu opinión. Salvo que sea una susceptibilidad real. Si es real la susceptibilidad, la mala fe no está, pero sí está este efecto de, digamos, del victimismo como algo objetivo, porque yo, y para ir un poco cerrando como epílogo de esta tertulia, soy optimista, no obstante, porque las nuevas generaciones están empezando a ver en la incorrección política, más allá de los distintos grados de acierto, de opiniones encontradas, en los distintos grados de... Bueno, a ver, esa verdad existe como tal, no la relativizamos, pero adjudicársela es muy difícil. O sea, ¿quién es portador? La pregunta que nos hacen, bueno, pero ¿quién tiene la verdad? Bueno. Ese es el gran desafío, ¿no? Admitir su existencia objetiva y perenne, independientemente de que nosotros participamos siempre de manera parcial de esa verdad. No por eso la verdad es parcial, recortada, cambiante, susceptible de ser modificada. Son dos cosas muy mucho distintas, menos moneda, ¿no? de cambio. Y mucho menos susceptible de ser traficada, ¿no? Pero digo esto simplemente, creo que las nuevas generaciones están empezando a relativizar la importancia de las formas, de los formalismos, para quedarse con el contenido. Yo creo que hoy hay muchos jóvenes que valoran, dicen, bueno, pero este tipo es auténtico, te dicen. Claro. Bueno, la autenticidad de la persona me importa más
que el que te caretea, ¿no? Que el supuesto. que está en pose. Es que podés dialogar con el auténtico. Lo Ahí está lo escuché, ¿sabés? Que de muchas personas, voy a mencionar a alguien que yo creo que se caracteriza, ¿no?, por tener esta impronta, de Ricardo Iorio, ¿no? Es decir, podemos decir lo que queramos de lo que opina, de lo que dice, pero el tipo es auténtico. Sí, tal cual. Y muchos valoran esa autenticidad de personas como Ricardo Iorio. Es un valor por sí misma la genuinidad. Sobre Claro. todo en un tiempo en un que tiempo escasea. donde Claro, estamos en el escaso. paradigma contrario, ¿no? Bueno, lo que Oiga, decía Heidegger, ¿no? De la era del disimulo. O Orwell, digamos, Claro, por supuesto. la era del disimulo y el engaño. por supuesto, del timo. Del Lo timo, hablamos, tal ¿no? cual. Entonces, ¿de qué te sirve alguien que te sonría si en el fondo no es genuino, ¿no? O sea, podés construir un diálogo, aunque muchas veces ese diálogo puede ser muy duro, muy difícil, pero únicamente una de las precondiciones necesarias, no la única, pero sí una de ellas, es la sinceridad. Por lo menos el tipo que no la caretea, que no se hace lotario, que no se manda la parte, pone un primer cimiento, y todos los diálogos que se intentaron construir sin esa base, más allá de otras que hay que agregar, son puentes que se cayeron o caminos que no condujeron, vías clausuradas, que no condujeron a ningún lado. Mira, la verdad es que en ese sentido creo que está bueno hacer esta reflexión. Vos dijiste algo de la verdad también. Yo rescato una frase que usa Alberto Vuela, que es con la que él se presenta, por lo menos se presentaba en una época, no sé si lo sigue utilizando, que se presenta en griego. Viste que Alberto habla, escribe griego, lo traduce, arquegueta, ¿no? Que yo tengo entendido, y si me estoy equivocando, y si llega a ver el programa nos va a retar, nos lo va a hacer saber, y bienvenida sea la corrección, pero tengo entendido que es como un explorador, como un buscador de la verdad. Es un buscador de verdad. Y lo cierto es, y también lo aprendí de Vuela, en una conferencia que él dio, los sofistas, que eran quienes depreciaban la verdad y la convertían en moneda de cambio, se sentían dueños de la verdad. Los filósofos amaban la sabiduría en el sentido de un modesto servicio a la verdad. Nunca pretendían ser detentadores de la verdad. Por eso nunca renunciaban al diálogo. Y eran sinceros aunque les costara la vida, como Sócrates. Sí. No dejaban de decir lo que pensaban. Bueno, y fíjate que justamente los sofistas, desde Trasímaco, pasando por Protágoras de Abdera, hasta el mismo Antifón, que hacía de ser desertor de una guerra, de soldado que huye sirve para otra guerra, hacer de eso algo loable, ¿no?, y reivindicable. Justamente son aquellos que se escandalizaban con esto de a veces tomar las armas. Eran los sofistas, justamente aquellos que querían vivir solo de la pluma y de los artilugios y del timo verbal. Grandes generadores de atropellos y conflictos. Exactamente, Entonces, además también, ¿no? cizañeros, También sí, cizañeros, claro. grandes generadores de conflictos. Eran los que echaban leña al fuego, ¿no?, para generar el conflicto, ¿no? Y los atropellos promovían las injusticias. La muerte de Sócrates, mirá vos, ¿qué? La cicuta, claro. Yo pensaba lo mismo, ¿no? Y la conversación que tiene en los diálogos platónicos, las conversaciones entre Sócrates y Trasímaco en torno a la justicia, ¿no? Trasímaco, no, lo justo es lo que conviene al más fuerte, ¿no? Y Sócrates, con su mayéutica, lo hace pisarse a sí mismo en cada uno de sus argumentos hasta que se enoja y se va del fogón en el que está hablando con Glaucón, con todos los que participan del diálogo platónico, ¿no? Creo que es en la República. Pero sí, al principio de la República, pero vos fíjate, ¿no? Esto, ¿no? Siempre los sofistas fueron aquellos que en sus artilugios renegaron del arte de la guerra, no por desear la violencia en sí misma, porque nadie la desea, pero sino por negar el fundamento último de las cosas, ¿no? Es decir, no, la guerra es una cosa que no es para nosotros, y nosotros de última instancia siempre nos vamos a poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque el buenismo, que es la práctica sofística de nuestros tiempos, es ser un obsecuente situacional. Es la obsecuencia situacional. Soy obediente con la situación que más cómoda y mejor me deja parado en una situación determinada. Eso te torna es horrible, a la postre, ¿no? Cínico, ¿no? Y pensá, mirá que es de un cinismo y de un vacío. Sócrates escoge para su epitafio que había participado en batalla. Él no dice, fíjate vos, escoge para su epitafio, primero nada reivindicativo de sí mismo pese a la injusta condena que iba a padecer, pero además que ni siquiera se reivindicó como maestro, digamos, sino, y toda su labor filosófica, que es por lo que estamos hablando 2000 y pico de años después, 2400 años después de él, sino que pone que quería para su epitafio que había participado en batalla
defendiendo a su patria. Ahí lo tenés, ese es Sócrates. Pablo. Siempre es un gustazo. placer, Lucano. Y ustedes no sean bonistas, sean buenos, no sean obsecuentes situacionales, sean buenos y busquen la verdad. Chao. Chao, hasta luego. Freiheitsgesetz und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.